Judas, y es el libro de Judas, y vamos a observar del versículo 8 al 11. Y es interesante este libro de Judas, ya que he estado estudiando y realmente es mucha información y prácticamente lo que Judas, solamente para una vez más recapturar lo que aprendimos, porque ya Judas lo habíamos aprendido desde el año pasado, ¿verdad? Quedamos solamente en la segunda parte, pero se acuerdan que Judas en esos tiempos, la iglesia estaba siendo azotada por falsos maestros, ¿no? Hombres que nosotros podemos llamar peligrosos, que realmente ellos estaban infiltrando en la iglesia. Y prácticamente Judas está viendo lo que está sucediendo, y es por eso que Judas comienza a escribir esta carta. Y si se dan cuenta en los primeros versículos, Judas comienza a compartirles, ¿no?, de que aún así que él quería escribir una carta acerca de la salvación, pero sin embargo, creo que le es importante escribir algo más acerca de estas personas. Esto es lo que nosotros vamos a llevar a través de estos estudios, los que nosotros llamamos ciertos hombres, ¿no? Aquellos hombres que están ahí en la iglesia, pero son hombres peligrosos, son hombres que traen falsas enseñanzas. Y es por eso que nosotros como cristianos, como estudiantes de la Biblia, necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿no lo creen? Es como aquel que quiere saber si un billete es falso o no. ¿Cuántos de ustedes han visto un billete falso? Una vez lamentablemente recibí un billete de $20 falso, ¿verdad? Dije, ¿cómo me pude equivocar?, ¿no? Y vi la carita de Mickey Mouse y ¿por qué tuve que agarrar este billete? No, just kidding, no estoy bromeando. Pero es tan idéntico, ¿no? Y tú ves, y supuestamente en aquellos, bueno, si tú estudias acerca de cómo identificar un billete falso, ¿qué tienes que hacer? Conocer el billete verdadero, ¿no? El billete original. No es de que vas a estudiar todos los billetes falsos para conocerlos, sino que tú estudias realmente el billete original para darte cuenta de que si un billete es falso o no. Pero bien, aquí está Judas escribiendo esta carta, y se acuerdan que al principio de la carta dice que nosotros debemos de ¿qué? De contender con la fe, ¿se acuerdan? Y este es el título de este libro, Contendiendo con la Fe. ¿Se acuerdan de la palabra contender? Si a ustedes les gustan las luchas, ustedes saben muy bien esta palabra. Contendiendo es como estar luchando, contendiendo con la fe. Entonces, es eso, ¿no? Realmente que nosotros nos agarremos de la fe y estar ahí aferrados. No es de que vamos a luchar contra la fe, sino vamos a luchar contendiendo la fe. Y por eso Judas escribe esta carta y le escribe a la iglesia de estos falsos maestros. Pero vamos a observar aquí, y se acuerdan que la vez pasada vimos acerca de que aún así, a pesar de que nosotros hemos sido, como nosotros le llamamos, liberados, ¿no? Nosotros aceptamos a Cristo Jesús y fuimos, ¿qué? Libres, ¿no? A pesar de eso, el Señor nos da bendiciones, ¿verdad? Dios nos bendice. Y aún así yo sé que llega un punto en que fallamos, pero el Señor todavía aún así, en su gracia, nos bendice. Y no solamente eso, pero también nos da una advertencia de que nosotros debemos de mantenernos en el amor de Dios. Y también se acuerdan de que los ángeles, se acuerdan que el diablo se llevó a 1/3 de los ángeles y que se rebelaron contra Dios, siendo ellos que adoradores. Y aún así nosotros, de la misma manera, nosotros nos llamamos que también adoradores. No venimos aquí a adorar a Dios, pero aún así nosotros podemos errar. Y nosotros debemos de tener cuidado a eso. Pero más adelante también vemos cómo nosotros hemos sido bendecidos y nos daba el ejemplo, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de la historia del sobrino de Lot?
de Abraham, el sobrino de Abraham, que fue Lot, y que llegó un tiempo en que eran tan bendecidos, que Abraham dijo, ¿sabes qué, Lot? Le dijo a su sobrino Lot, le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que nosotros dividirnos porque tenemos tanta riqueza que no podemos contender nosotros. Y se acuerdan que habían peleas entre los pastores de ellos mismos. Y Abraham tuvo que decidir, ¿sabes qué? Tenemos que dividirnos, tenemos que separarnos. Escoge tú dónde quieres irte. Y se acuerdan de que Lot dijo, no, pues yo quiero irme hacia lo verde, ¿no? Lo más hermoso de las tierras. Y él escogió esos lugares de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque era el mejor lugar para alimentar a su ganado y todo lo que tenía. Y él se fue y escogió por realmente lo material. Y vemos ahí que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron bendecidas, muy bendecidas. Pero ¿qué es lo que pasó con esas dos ciudades? Se corrompieron, ¿se acuerdan? Que hubo mucho pecado ahí. Y de ahí se encontraba la homosexualidad y todas esas cosas, ¿no? Y se acuerdan que esos dos ángeles que llegaron a sacar la familia de Lot, ¿por qué? Porque iban a destruir Dios ese lugar. Y esos ciudadanos de esos lugares vieron a los ángeles y querían tener relaciones con estos ángeles. Fíjense hasta qué punto estaba depravada esa ciudad. Y más que eso, ¿se acuerdan que Lot dice, no, ¿sabes qué? No se lleguen a los ángeles, lléguense con mis hijas, ¿no? Que es peor aún así. ¿Qué pasó este gallo, no? Está tremendo. Pero vemos ahí el grado de depravación, que aún así Lot, y eso es lo que yo puedo observar de su vida, ¿no? Que ¿por qué pudo haber dicho semejante cosa, no? Siendo un padre, creo que hubiera sido mejor no hablar, no decir nada. Pero de eso me doy cuenta que realmente el grado de depravación que había en ese lugar. Pero entonces, ¿qué pasó? Esas dos ciudades fueron destruidas. Y vemos cómo la ira de Dios estuvo sobre esos lugares. Y nosotros debemos de tener cuidado también. Pero vamos ahora a recapitular una vez más. Y vamos a comenzar en el versículo 8. Y vamos a nombrar esta parte número 3, del 8 al 10. Más pecados de ciertos hombres. Y la razón por qué digo ciertos hombres es para relacionarlos con los falsos maestros. ¿Okay? Lo interesante de esta carta es que Judas da muchos ejemplos. Quizás alrededor de unos 8 ejemplos. ¿Para qué? Para ver lo que estos ciertos hombres, falsos maestros, están haciendo en la iglesia. Entonces es para que no nos confundamos. Más pecados de ciertos hombres. Vamos a ver y comenzar con el versículo 8, el carácter de hombres peligrosos. Y vamos a comenzar a leer y comenzar a despegar en este versículo 8. Y dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí estamos viendo Judas conectando los otros hombres con la gente de Sodoma y Gomorra. Cuando digo otros hombres, son los hombres falsos maestros. Y aquí está haciendo una conexión, y más atrás, si te das cuenta, está hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Y está Judas conectando con la gente de Sodoma y Gomorra en su sensualidad. Cuando aquí dice mancillan la carne, ¿verdad? A veces esa palabra mancillar suena como cuando pones a un caballo con su silla, ¿verdad? Pero dice que mancillan la carne, y dice, y en su rechazo a la autoridad de Dios. O sea, que ellos rechazaban la autoridad, eran rebeldes, eran hombres necios. Ahora aquí cuando observamos este versículo 8, aquí Judas señaló que estos determinados hombres rechazan una vez más la autoridad. Y esto significaba que querían estar en autoridad. Cuando tú rechazas una autoridad, ¿qué quieres decir?
que tú eres el que tienes la autoridad, ¿no? Y aquí estamos observando, por lo tanto, rechazaron la autoridad de Dios y rechazaron a los que Dios puso en autoridad. Vemos aquí, y en aquellos entonces, y aún así, en nuestros días, vemos esas iglesias de esos hombres que rechazan ¿qué? La autoridad. ¿No te has dado cuenta? Que dentro de las iglesias hay hombres que rechazan autoridad y quieren hacer sus propias reglas. Y aún así lo más feo es de que rechazan a los que Dios puso en autoridad. Y eso es algo muy delicado. Y ahora sí, hoy en nuestra cultura nos anima también a rechazar la autoridad y reconocer a sí mismo como la única autoridad real en nuestras vidas. Ahora, podemos nosotros hacer esto con la Biblia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tú podrías decir, bueno, ¿cómo estás diciendo que yo puedo rechazar la autoridad? Bueno, podemos nosotros optar solo por creer ciertos versículos, pasajes, ¿verdad? Solamente los que nos convienen. Y lo podemos hacer con nuestras creencias, ¿verdad? También distorsionar esos pasajes. Pero sabes que no solamente eso, pero también en nuestro estilo de vida. ¿Y cómo es eso también? No solamente en los pasajes de la Biblia distorsionarlos, pero también en nuestro estilo de vida de cómo hacer nuestras propias reglas y no reconocer a las autoridades que Dios ha establecido. Nosotros mismos hacemos nuestras reglas en lo que nos conviene. Nota esto que en los días más oscuros de Israel fue caracterizada por un patrón. O sea que en los momentos, si puedo decir así, más bajos del pueblo de Israel, se decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjate lo que dice Jueces 21-25 acerca de eso, de lo más bajo que Israel pudo estar. Fíjate lo que dice y te lo voy a leer. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Nota esto, ¿no había qué? Rey. Dicen que cuando el gato está fuera de la casa, el ratón hace lo que quiere, ¿verdad? Y nota aquí, dice que no había rey en Israel. Y dice aquí mismo en el pasaje, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te has puesto a pensar quizás un día? O a lo mejor, ¿qué piensas que sucedería si no hubiera presidente en un país? Creo que sería un caos, ¿no crees? Si apenas tenemos presidentes y todavía hay un caos, ¿verdad? Ahora imagínate si realmente no tuviéramos presidente. Pero vemos aquí que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y de la misma manera, cuando nosotros no tenemos en nuestra vida, y estoy hablando espiritualmente, cuando no tenemos a Jesús como nuestro Rey, ¿sabes lo que pasa? Hacemos lo que nosotros queremos hacer. ¿No te ha pasado? Y creo que debemos nosotros tener cuidado. Ahora nota esto también en este versículo que dice que son estos ¿qué? Soñadores. Estos ciertos hombres, Judas también los dice, les llama soñadores. Ahora, ¿por qué dice esto? Es posible que Judas hizo que los ciertos hombres estaban fuera del contacto con la realidad. Realmente ellos, como dicen por ahí, no tenían los pies en la tierra. Es más probable que se refería a que afirmaba tener sueños proféticos que eran realmente engaños. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque también hay iglesias que traen esos sueños proféticos, ¿verdad? Y tú dices, wow, ¿no? Te pintan ese sueño profético maravilloso, como de color rosa. Pero cuando nosotros observamos la palabra de Dios, vemos que es un engaño. Y sabes qué, lamentablemente, muchos
caen a esos engaños. Y la pregunta es, ¿por qué caen? ¿No? A veces me pregunto, ¿por qué hay tanta gente masiva en ese lugar, siendo que hay engaño? ¿Y saben por qué? Por la falta de la palabra de Dios en sus vidas. Porque realmente ellos no escudriñan la palabra de Dios. El domingo estábamos hablando en el cafecito acerca de cómo esta iglesia que aún así decían que no podías leer la Biblia, ¿verdad? Que era realmente era malo y solamente ciertas personas podían leer esa Biblia, ¿verdad? Y veíamos la tragedia y tantas cosas que pasaban. Pero vemos aquí que realmente son engaños aquellos ciertos hombres soñadores. No solamente eso, también nota que dice que blasfeman de las potestades, o sea que hablan mal del poder. Probablemente cuando dice aquí estos dignatarios, nota aquí en el versículo que dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y cuando dice aquí de esas potestades, estos dignatarios fueron que los apóstoles o otros líderes de la iglesia. Su rechazo de la autoridad fue conectado con sus calumnias de los dignatarios. En una versión de la Biblia se dice que son dignatarios. En otras palabras, lo que está sucediendo en este versículo, en la última frase que dice blasfeman, de las potestades superiores, que realmente aquellos apóstoles, aquellos líderes, hablan mal estos ciertos hombres de ellos. Y a veces pasa así en las iglesias y debemos nosotros tener cuidado. Ahora vamos a observar de esto un buen ejemplo del arcángel Miguel. ¿Cuántos le conocen al arcángel Miguel? No en persona, ¿verdad? Pero vamos a ver de lo que se trata. Fíjense lo que dice aquí. Y vamos a ver de este buen ejemplo, el arcángel Miguel como un ejemplo de alguien que no habló mal de las potestades. Observamos que el versículo 8 está que estos ciertos hombres están hablando mal de las autoridades, ¿no? Ahora nota el versículo 9 cuando dice, pero, y cuando notas esa palabra, pero, quiere decir que te da un contraste. Y dice así, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, nota esto. El arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo, ¿verdad? Dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo me veía aquí al arcángel Miguel y el diablo al otro lado y el Moisés así, ¿no? No sé, se me imaginó. Pero bueno, aquí dice que estaban contendiendo, que estaban disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Y dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora nota aquí, estamos observando que es el arcángel Miguel contra el diablo, ¿verdad? Parecía como si fuera una lucha, ¿verdad? Pero aquí Judas mencionó dos tipos de seres angelicales. El primero es ¿quién? Miguel, que está entre los seres angelicales fieles de Dios, que son los siervos de Dios y hombres. Pero ahora vamos en la otra esquina, si lo puedo decir así. El diablo está entre los seres angelicales, pero está así, rebelándose contra Dios, que son los enemigos del hombre. Vemos ahí las diferencias. Son dos seres angelicales, uno es bueno y uno es ¿qué? Malo, ¿no? Ahora, hay seres angelicales invisibles que nos rodean, ¿verdad? Sí lo hay.
Hay espíritus ministradores enviados por Dios para ayudarnos, ¿verdad? O sea que el Señor nos protege y Él manda que a sus ángeles, ¿verdad? Pero no vamos a orar por los ángeles, ¿verdad? No vas a decir, angelito, angelito, no. Cuídame de este pastelito, cosas así. Sino que realmente solamente son para protegernos. Ahora, están para ayudarnos. Ahora, y los espíritus demoníacos que quieren, ¿qué? Derrotarnos. Ese es su objetivo. El diablo no puede salvar una persona salva, sino a través de sus engaños se puede corromper y contaminar un cristiano que se supone que camina en la pureza y en la libertad. Ahora, para el diablo, escucha esto, somos bombas de tiempo. ¿Sí sabes qué es una bomba de tiempo? Listas para arruinar su trabajo. Bombas que a él le gustarían de calmar y hacer ineficaces. Cuando nosotros estamos en Dios, somos para el diablo bombas de tiempo. Ahora, algo interesante del arcángel Miguel. Este ser angelical es mencionado por su nombre en 4 pasajes, y quiero que lo escribas y lo puedas indagar más acerca del arcángel Miguel. Nota que dice arcángel y no ángel. Es una gran diferencia y vamos a verlo más adelante. Pero tú puedes encontrar de el arcángel Miguel en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12. Y claro, aquí en el libro de Judas. Ahora, cada vez que aparece Miguel, ¿saben qué? Es en el contexto de la batalla o disposición a luchar, ¿verdad? Cuando tú vas a ver esas historias, te vas a dar cuenta que se trata de qué? De la bronca, ¿no va a haber bronca? Vamos a mandar a Miguel, ¿no? De la lucha. Entonces, ese es el contexto, el arcángel. Ahora, él es un arcángel, ¿y por qué le dicen cuál es la diferencia de un arcángel y un ángel? Bueno, simplemente significa que Miguel es un ángel de liderazgo. Un ángel de liderazgo. O sea que está pesado Miguel, ¿no? Notemos ahí. Ahora, también es algo que nosotros debemos observar. Si el diablo tiene un contrario, desde luego te voy a decir esto, no es Dios. No es Dios. Es el arcángel Miguel. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque ellos están en ese rango de un gran ser angelical, ¿verdad? Nota aquí más adelante cuando dice aquí, cuando él disputó sobre el cuerpo de Moisés. Imagínate, ¿alguno de tus hermanos se ha peleado por ti? Si tienes 2 hermanos. No, que yo quiero a él, no, que se duerma conmigo, no, que se duerma conmigo, y están peleándose, ¿verdad? Bueno, y aquí veo a Moisés, ¿no? Dice, wow, están peleando por mí, ¿no? Pero la pregunta es, o podría decir que es una referencia oscura por Judas. ¿Por qué? Por Moisés. Lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés, el cuerpo de Moisés se encuentra en Deuteronomio 34, 5 y 6. Es los últimos pasajes que te vas a dar cuenta de la vida de Moisés y qué es lo que pasó. Te lo voy a leer para que veas lo que pasó, pero apúntalo para que lo puedas leer más adelante. Y fíjate lo que dice en Deuteronomio 34 del 5 al 6. Deuteronomio 34 del 5 al 6. ¿Qué pasó con Moisés? Y fíjate lo que dice el versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab,
Murió Moisés, ¿dónde? En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora nota el versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Ese es el nombre del lugar. Y ninguno, escucha bien lo que dice la Biblia, y ninguno, una vez más, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, nadie sabe dónde quedó, ¿verdad? Ahora, no sabemos dónde Judas recibió la información sobre esta disputa, ¿no lo crees? Porque estamos hablando que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora Judas en el Nuevo Testamento está hablando de ¿qué? De Moisés. Ahora, ¿cómo está ahí el asunto? La pregunta. Bueno, podríamos decir que es posible que Judas haya recibido una revelación única de Dios y por eso lo escribió. Pero quizás de acuerdo con los maestros de la iglesia en aquellos entonces, que nosotros le llamamos la iglesia primitiva, Judas se refirió a un libro, lo que también nosotros llamamos apócrifo, conocido como la Asunción de Moisés, de los cuales solamente porciones pequeñas sobreviven. Entonces no hay una evidencia fuerte. Ahora, no sabemos aún exactamente por qué había una disputa sobre el cuerpo de Moisés. Te preguntas, ¿por qué se están peleando? ¿No? ¿Por qué se están peleando? Por el cuerpo de Moisés. Ahora, algunos, y dentro de esos comentaristas, dicen que algunos han dicho que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir a Israel por mal camino en la idolatría. Podría ser, ¿no lo crees? Porque Moisés, ¿qué era para el pueblo de Israel? Un líder. Todos veían a Moisés, diciendo, Moisés, ¿qué vamos a hacer? No hay comida, nos has traído al desierto para morir, ¿se acuerdan? Y el pobre de Moy ahí peleando con ellos. Pero Israel veía mucho a Moisés, porque era líder. Ahora otros han pensado que Satanás quería profanar el cuerpo de Moisés y reclamó el derecho a ello porque Moisés había matado a un egipcio. ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio? Entonces quizás Satanás quería profanar el cuerpo de Moisés. Pero también hay otro comentario, y escucha este. Es más probable que considere la posibilidad de que el diablo anticipó un propósito que Dios tenía para el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué digo esto? Bueno, y lo que quería hacer el diablo es que quería derrotar el plan, quería deshacerlo, que no quería que sucediera. Ahora, ¿por qué te digo esto? Bueno, ¿cuál fue el plan? Sabemos que después de su muerte, estoy hablando de la muerte de Moisés, escucha esto, se apareció en forma corporal en la transfiguración. Y tú lo puedes ver en Mateo 17, del 1 al 3. ¿Te das cuenta qué es lo que pasó con la vida de Moisés? Que él se mostró en una forma corporal más adelante. Entonces quizás a lo mejor el diablo quería deshacer eso, no quería que sucediera eso. Y él no solamente, pero también con Elías. ¿Te acuerdas de Elías, de la vida de Elías? Cuyo cuerpo fue llevado al cielo. Y eso tú lo vas a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2. Son dos hombres interesantes. Uno murió, pero el otro solamente se lo llevó Dios, ¿verdad? Y eso lo encuentra en Segunda de Reyes 2. Quizás también Moisés y Elías son los dos testigos de Apocalipsis 11. Tú vas a ver dos testigos ahí en Apocalipsis 11. Y probablemente es Moisés y Elías. Y Dios necesita el cuerpo de Moisés para ese plan futuro. Interesante. Ahora,
eso solamente es un comentario acerca de lo que es esa disputa que estaban con el cuerpo de Moisés. Pero para Judas, el punto principal no es la razón por qué Miguel disputó, pero cómo él disputó con el diablo. O sea que no es el por qué, pero es cómo, ¿verdad? Como hay una frase que dice, no es de lo que dijiste, pero cómo lo dijiste, ¿verdad? Ahora, nota aquí, en el versículo, que dice que no se atrevió a pronunciar contra él. Estoy hablando de que de ángel, de Miguel contra quién, con el diablo, ¿no? No se atrevió a Miguel a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor ¿qué? Te reprenda. La forma de la lucha de Miguel es un modelo para la guerra espiritual. Nota esto. Y aquí vemos en primer lugar, vemos que Miguel estaba ¿en qué? En una batalla. Y en segundo lugar vemos que se enfrentó con la autoridad del Señor. Ahora aquí también observa que Miguel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Y te voy a decir esto, Miguel no se burla o acusa al diablo, ¿verdad? Y a veces cuando yo veo estos canales de televisión que están estos ministros y están ahí peleando con el diablo, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta? Y que a ver, ven para acá y pum, pum, y lo andan trayendo así como chancla, ¿no? O cosas así. Y date cuenta y observa cómo es el modo que ellos platican con el diablo, ¿verdad? No es como si dijera a Miguel que el Señor te reprenda, ¿verdad? Hay unos que sí dicen eso, pero hay otros que realmente dicen, no, que ven y te voy a dar tus trancazos. Y digo, man, ese ministro está pesado, está más pesado que el arcángel Miguel, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado y vemos ahí cómo la gente es engañada. Pero vemos aquí también cómo Miguel, él no se atrevió, él simplemente dice que el Señor te reprenda. Dios no nos ha llamado a juzgar al diablo, para condenar al diablo, o a burlarse de él o acusarle, sino para luchar contra él en el nombre del Señor. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces vemos ministros que ya el nombre del Señor ya lo mueven de ahí. Y ya Él es, ¿no? Él es, y su saco blanco, ¿no? Que saca de arma. Pero debemos de tener cuidado y realmente observar cómo es que ellos lidian con estos asuntos. Y te vas a dar cuenta que realmente no es lo que está en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver versículo 10, vamos a ver más acerca del mal carácter de ciertos hombres, ¿no? Y estamos hablando de estos falsos. Versículo 10 dice así, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, nota ahí, blasfema de cuantas cosas no conocen, vemos ahí una ignorancia, y en las que por naturaleza conocen, nota ahí la palabra naturaleza. Se corrompen como animales ¿qué? Irracionales. Ahí está pesado el Judas, ¿no? Como llegó a esa palabra, animales irracionales. Ahora aquí cuando dice, pero estos blasfeman, a diferencia de Miguel, que ni siquiera habla mal del diablo, estos ciertos hombres hablaron mal, vemos ahí. Especialmente cuando rechazaron la autoridad y hablaron en contra de dignatarios, estoy hablando de lo que es el liderazgo, los apóstoles. Ahora nota aquí también cuando dice cuántas cosas no conocen. Los ciertos hombres ni siquiera saben las cosas o de las personas que hablaron mal a nuestro alrededor, y eso solamente es un decir.
Su forma de hablar mal se agravó por su ignorancia. Y te vas a dar cuenta que hay gente así, que habla mal y aún así es peor, pero es por falta de ignorancia que ellos tienen. Puesto que también ellos se opusieron a líderes y rechazaron autoridades, estos ciertos hombres que no sabían nada del verdadero liderazgo y la autoridad espiritual. Y es por eso que nosotros ahorita, como iglesia, queremos nosotros observar en la palabra de Dios lo que es el verdadero liderazgo espiritual, la autoridad espiritual. Y aquí vemos que por resultado ellos les fue fácil de hablar mal contra las personas, la autoridad. Nota aquí también más adelante que dice que por naturaleza ellos conocen como animales irracionales. Se dice que aprendiste en la escuela que tú eres un animal racional, ¿verdad? Somos animales racionales. Pero aquí dice que son animales irracionales. Y dicen, estas cosas se corrompen ellos mismos. Ahora estos ciertos hombres, escucha esto, fingieron ser espirituales, ¿verdad? Hay gente que finge ser ¿qué? Espiritual. Y debemos tener cuidado. Fingieron ser espirituales, pero su único conocimiento fue muy natural. Incluso lo que ellos sabían naturalmente, que todavía se utilizan para corromperse a sí mismos con una mente no espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que vas a encontrarte con gente con esa carita de gatito que yo no hice nada, ¿verdad? Pero por atrás saca las garras, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esa es gente que solamente finge ser espiritual, pero vemos que no lo es. Se corrompe en su propia mente y no es espiritual. Nota aquí cuando dice animales irracionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden ser inteligentes o ingeniosos de una manera instintiva, pero que obviamente no tienen el conocimiento espiritual. Era la misma manera con estos ciertos hombres. ¿Te has visto cómo los animales accionan? Esta mañana estaba dando cuenta cómo los caballos, había un perro en el rancho que estaba jugando con él, pero el caballo estaba tratando de darle una patada, ¿verdad? Y veo cómo el caballo reacciona, ¿verdad? Y es inteligente. Y lo anda midiendo, ¿verdad? Para ver dónde le da. Y está pensando, que yo puedo pensar, ¿no? Pero realmente no veo en el caballo un conocimiento espiritual. Y aquí vemos que esos ciertos hombres es igual. No tienen el espíritu de ellos. En ellos, perdón. Y es por eso que aquí Judas los dice y les llama animales irracionales. Ahora, por último, hermanos, vamos a ver solamente la parte número 4 y solamente vamos a agarrar una porción del versículo 11, porque vamos a ver 3 ejemplos de hombres que pecaron. Y está comparando estos tres ejemplos con los ciertos hombres, estos falsos engañadores. Pero vamos a ver solamente uno y vamos a ver la primera parte, pero voy a leer todo el versículo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí vamos a ver en este punto los ciertos hombres que han seguido el camino de Caín. Y solamente vamos a ver el camino de Caín. Nota aquí, dicen que han seguido el camino de ¿quién? De Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. 2 historias van ahí. Y la última historia dice que perecieron en la contradicción de Coré.
Son tres historias, ¿no? Historias, perdón. La primera historia es la de Caín, ¿no? La segunda historia es de ¿quién? De Balaam. Y la tercera es de Coré. Ahora, solamente vamos a observar la de Caín y en el estudio siguiente vamos a observar las siguientes dos porque son interesantes. La que está chistosa es el burro de Balaam, porque es un burro. Pero bueno, quisiera tener un poco más de tiempo para eso, para el siguiente. Pero vamos a ver el camino de Caín. Ahora, la historia de Caín y Abel, todas conocemos la historia de Caín y Abel, ¿no? Y esto es algo interesante que me trajo más a la luz lo que estábamos estudiando el libro de Levítico, pero bueno, solamente voy a dar unos puntos. Pero aquí la historia de Caín se encuentra en Génesis capítulo 4. Si quieres indagar más acerca de esta historia, Génesis capítulo 4. Ahora, cada uno, te lo voy a dar breve acerca de esta historia. Cada uno de los hijos de Adán y Eva trajo una ofrenda al Señor. Ahora, Caín, siendo agricultor, y cuando leas esto te vas a dar cuenta y piensa lo que estamos estudiando los domingos. Caín, siendo agricultor, ofrendió la ofrenda de su cosecha. Abel, siendo pastor, trajo una ofrenda ¿de qué? De sus rebaños. Ahora, nota esto. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Y cuando tú lees esa historia, tú vas a decir, wow, pues qué mala onda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Y cuando estaba viendo esta historia, viendo que Caín era que agricultor, se me vino a la ofrenda. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 de Levítico era de las ofrendas quemadas que tenías que sacrificar? Y después vimos en el capítulo 2 las ofrendas de comida, ¿no? Que tenías que hacer una ofrenda de comida. Y el significado de ella, ¿se acuerdan que la ofrenda del capítulo 1 era de la consagración de nosotros, del yo? Que realmente teníamos que estar nosotros separados. ¿Se acuerdan? Y también acerca de la comida en el capítulo 2, ¿era de qué? ¿Se acuerdan? Del servicio. Eran dos. Primero era el del capítulo 1, que es la consagración, y la otra es el servicio. Ahora nota aquí, y solamente es un punto para observar. Estamos viendo que Caín trajo ¿qué? Una ofrenda, si lo puedo decir así, de comida. Realmente él sembró esas semillas, bueno, esas plantas o no sé, y con sus manos que recogió eso y todo el proceso que vimos. ¿Y qué pasó con Abel? Bueno, Abel solamente trajo una ofrenda de sus rebaños. Ahora Dios aceptó la ofrenda de Abel y Dios rechazó el sacrificio de Caín. Ahora, los voy a dejar hasta ahí con esa observación y ahorita regreso. Ahora, mucha gente asume que porque Abel trajo un sacrificio de sangre y Caín trajo una ofrenda de grano, que la diferencia entre esas dos ofrendas fue la sangre del sacrificio, ¿no? Pero la diferencia real fue esta, en que Abel trajo su ofrenda en fe y Caín lo trajo en incredulidad. Esa fue la razón por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y eso me da a entender que cuando nosotros aún estamos sirviendo, si realmente nosotros no nos hemos consagrado a Dios, estamos siendo como Caín, ¿verdad? Porque podemos servir, todos pueden servir, pero si realmente nuestra vida no está consagrada a Dios, ¿qué pasa? Entonces hay un problema ahí. Pero vamos a ver, ¿y por qué digo esto? Mira, en Hebreos 11:4 vamos a ver la respuesta de eso. Y esto lo deja claro, no es porque yo lo pensé,
pero simplemente porque Hebreos 11:4 nos dice, y Hebreos 11 se dice que es el salón de la fe, ¿verdad? Como en el mundo dice que es el salón de la fama, pues aquí está en el capítulo 11 el salón de la fe. Tú vas a ver muchos nombres de personajes de la Biblia que realmente fueron, que hicieron por fe cosas. Pero vamos a leer el Hebreos 11:4 y se los voy a leer y aquí lo deja claro. Y escucha esto, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Entonces quiere decir que Abel trajo su ofrenda por fe, por la fe, y fue aceptada, ¿verdad? Y es interesante eso. El sacrificio de Caín era probablemente más agradable en el sentido que, pues, ponte a pensar, cuando tú ves una fruta en tu cocina, se ve bonita, ¿no? Dices, ay, qué hermoso, ¿no? Los plátanos, las manzanas, hasta se antojan, ¿no? Ahora, imagínate un cordero sacrificado. Imagínate ver las entrañas ahí, todo eso, no vas a ponerla en la mesa ahí para que todos lo vean, ¿no? Pero nota ahí, podría ser más agradable la ofrenda de Caín, pero su sacrificio fue ofrecido sin fe. Eso es lo importante. No hubo fe y por lo tanto era inaceptable para Dios. Es por eso que Dios no la aceptó. Podemos dar a Dios lo que tenga o lo que sea, pero hay que ofrecerlo en fe. Génesis 4:5 dice que después que Dios rechazó su sacrificio, nota esto y eso es lo que vamos a aprender. Caín se enojó mucho y decayó su semblante, o sea que se agüitó el gallo. ¿Eh? Se enojó mucho. O sea, no vino como algo de arrepentimiento, dijo, ay no. Póngase a pensar, si realmente Caín hubiera tenido un arrepentimiento, creo que el Señor hubiera enseñado más a él, ¿verdad? Pero no lo fue así, él se enojó. Y dice que decayó su semblante. Él se enojó porque sabía que fue rechazado por Dios. ¿Y saben lo que pasó? Le llegó un ataque de ira. Y es por eso que Caín asesinó a Abel. Y luego mintió acerca a Dios. Eso fue lo triste y duro de esto. ¿Hasta qué punto Caín llegó? Vino con una ofrenda sin fe, pero de ver eso, de que fue rechazado, entonces se enojó tanto que llegó a la ira. Y es por eso que cometió asesinato. Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado con eso, con la ira. Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:12 acerca de lo que pasó con Caín. Nos dice que Caín mató a su hermano. Nota esto, porque las obras de Abel eran justas por la fe, mientras que las de Caín eran malvadas. Nota ahí eso, es algo más grave ahí. Eran malvadas. La falta de Caín no estaban en obras, pero en la fe. 1 de Juan 3:12, ahí tú lo puedes ver más adelante. Judas dice que Caín tipifica una forma en que ciertos hombres siguen. Escucha, esto es importante. Es el camino de la incredulidad y la religión vacía lo que lleva a los celos. Nota eso, cómo va trascendiendo todo, es un proceso. El camino de la incredulidad, la religión vacía, lo que lleva a los celos, la persecución de la verdad divina
y finalmente a la ira asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que el vacío, la vana religión, los que tienen una forma de piedad, pero son necios. Te voy a leer en un pasaje en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y apúntalo, y es interesante. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, ya casi termino, no se preocupen. Y vamos a leer esto para terminar. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y aquí Pablo está escribiendo. Y dice así, te lo voy a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que van a venir tiempos peligrosos. Fíjate lo que va a suceder. Y analiza en el día de hoy y piensa que si ya estamos en esos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Piensa, ¿ok? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y nota esto, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice Pablo, a estos evita, ¿verdad? Y este es un buen pasaje a reflexionar. Cuando estaba leyendo dices, wow, el más tremendo es el 5, dice que tendrán apariencia de que de piedad, pero sabes que negarán la eficacia de ella. Y dice, de todo esto evítalo. Y no es extraño que Pablo agregó aquí que de tales personas, aléjate de ellas, evítalas. Y por último, encontré este comentario interesante y me dio a reflexionar. Y dice así, muchos cristianos tienen miedo del humanismo secular, o el ateísmo, o el mundo, ¿verdad? Muchos cristianos tienen miedo del humanismo secular, o el ateísmo, o el mundo. Pero nota esto. Pero la religión muerta es mucho más peligrosa y envía a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Estos ciertos hombres, estamos hablando de los falsos maestros, ministros, engañadores, estaban en el camino de Caín, su camino de la religión muerta. Y nos damos cuenta que realmente es cierto. La religión muerta es más peligrosa y envía mucha gente al infierno. Y debemos de tener cuidado en esto. Y más adelante, vamos a dejar hasta ahí, pero más adelante vamos a ver lo que Judas nos anima a ponernos, nos anima a qué debemos de hacer. Judas no nos deja así nada más, bueno, hay problemas, guys, tengan cuidado, vámonos. No. Él dice, necesitamos un plan de ataque, ¿verdad? Necesitamos ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque estos tiempos peligrosos vienen más adelante. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos observado, Señor, en este último pasaje, la vida de Caín, Señor, y cómo llegó a tal grado, Señor, su pecado. Y aún así observamos que su obra, Señor, fue mala, Señor.
no hubo fe, Padre, allí. Pero Padre, queremos nosotros continuar, queremos contender con la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar. Sabemos que tú vas con nosotros, Padre. Sabemos, Padre, que los ángeles acampan alrededor nuestro, Señor. Y Padre, tú nos proteges, Señor. Y vamos con esa confianza, Señor, de salir de este lugar, Padre, de saber que tú estás con nosotros. Y Padre, poder actuar de la misma manera como Miguel, Señor. En decir al enemigo que el Señor te reprenda, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Y así como estamos, amados, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia?